Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 10 y su versículo a leer es el versículo 2. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos estas hermosas palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuando también nos muestra las Sagradas Escrituras que Él había elegido a 70 discípulos más, hermanos obreros más, que había contratado para que fueran de 2 en 2 y hacer lo que Él les había encomendado. Les dijo estas palabras hermosas, hermano, palabras que hasta el día de hoy están vigentes y que hasta el día de hoy, hermanos, tenemos que ponerla por obra, porque su palabra de Él no pasa, sino que permanece para siempre y hasta ahora permanece. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Si examinamos, si nos quedamos mirando detenidamente este pasaje, hermano, es un pasaje muy hermoso, el cual nosotros podemos decir: así es, Señor, así es. El cual nosotros nos podemos dar cuenta y decir: así es, Señor, la mies es mucha y son pocos los obreros. Pero siguió diciendo: rogad al Señor de la mies, al dueño de la mies, para que envíe obreros. Es otra parte que podemos mirar aquí en este pasaje maravilloso. Estas palabras, hermanos, el Santo Espíritu de nuestro Dios envía para este campo en el cual vemos nosotros la necesidad que hay de obreros. Sin duda alguna, nuestro Dios también, por eso envía su palabra. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Y dice: rogad al dueño de la mies, rogad al Señor de la mies. ¿Está rogando usted, hermano? Hermano, ¿está rogando usted? Hermano, ¿está rogando usted al dueño de la mies, al Señor de la mies, para que envíe obreros? Para que contrate obreros y los ponga a trabajar. Qué bueno si está rogando. Si usted está rogando al Señor de la mies, el Señor de la mies va a hacer su trabajo. Y su trabajo es leemos la palabra. Porque aquí dice: rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Vamos a mirar. Pero dice la Escritura, los obreros son pocos. ¿Qué es un obrero, hermano? Hermana, ¿qué es un obrero? Un obrero es alguien que hace una obra. Un obrero es alguien que hace un trabajo. Ese es un obrero. Dirá usted, sí, así es. Pero también, oiga, hermano, un obrero es aquella a quien contrata. Ese es un obrero. Un obrero es aquel a quien contratan para trabajar. Estaba viendo, hermano, que hay una diferencia entre el servir a Dios y trabajarle a Dios. Hay una diferencia. Servir a Dios, hermanos, es venir a su santa presencia, escuchar su palabra, adorarle a Él, seguir sus mandamientos, obedecerle a Él. Ese es servirle a Él. Me vas a servir, dijo el Señor. Eso es servirle a Él, hermano. Pero trabajar para el Señor es un llamado que Él nos hace a cada uno para que cada uno desempeñe su labor en donde el Señor lo ha colocado para trabajar. Y a ese se le llama obrero. Veamos la palabra. Vamos a leer. Le decía, el trabajo o lo que Dios nos ha encomendado a nosotros, nos ha dicho a nosotros, es rogar al dueño, al Señor de la mies, para que envíe obreros. Ahora leamos aquí para mostrarle a usted que un obrero es aquel a quien contratan para hacer un trabajo. Mateo, leamos en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 20, y su versículo es el 1, dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Rogar al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando le rogamos al Señor, hermanos, para que envíe obreros a su mies, Él lo hace. Él contrata obreros y los envía a trabajar a su mies. Ahora diga usted, ¿qué es su mies? ¿Qué es mies, hermano? Mies es toda aquella planta, aquellas plantas que producen como lo fuera el trigo. Hay otras plantas que producen harina para hacer cereales, pan y todo lo que sale de lo que es harina. El Señor dijo, la mies es mucha, y la mies, oye hermano, es ya el fruto que da la planta de trigo, que ya está lista para cosechar. Esa es la mies, oye hermana. Esa es la mies, si lo miramos literalmente. Pero ahora, si lo vemos espiritualmente, hermano, cuando el Señor hablaba de la mies, no hablaba meramente de la planta del trigo que daba ese fruto, mi hermano amado, en el cual se procesa y se saca la harina para hacer pan o para hacer cereales. El Señor hablaba de la multitud de las personas. Eran muchos los perdidos y que necesitaba Él que se le rogara a Dios, mire, para que Dios
contratar a más obreros para ir a cosechar esos frutos. Porque estaba viendo, fíjese, hermano, que si no hay obreros, se echa a perder la mies. Si no hay obreros, hermano, quien vaya a trabajar para cosechar, se echa a perder la cosecha. En Miami, allá en Miami, en los Estados Unidos, pusieron una ley hace algunos años atrás, muy dura para los inmigrantes, para aquellos que lamentablemente no tienen un documento para estar en el país allá. Y salió esa ley, hermano, y era el tiempo de la cosecha. Era el tiempo de la cosecha, de recoger la cosecha que habían sembrado. Pero salió esa ley en contra de los inmigrantes. Muchos ya no fueron a trabajar y se fueron para otros estados. Y los dueños de toda esa cosecha que estaban por cosechar, no la cosecharon. La estaban regalando. La estaban regalando, ¿no? Porque no había obreros para cosechar lo que ya se había sembrado. ¿Se perdió? En la obra del Señor, hermano, en su viña, así es. Dice la Escritura: rogad a Dios, al dueño de la obra, nuestro Dios, al dueño de la viña, para que envíe obreros. Ahora Él se levanta, hermano, y estamos viendo aquí, como dice la Escritura, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. Me decía, porque un obrero es aquel a quien lo contratan para hacer un trabajo, hermano. Ese es un obrero. Sí. Él es un obrero. Nosotros simplemente somos obreros, hermano, si queremos llamarnos así. Un día los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, cuando el Señor les dijo: tienen que hacer esto, esto y lo otro, y lo fueron a hacer, regresaron. ¿Y saben cómo le dijeron ellos al Señor Jesucristo? ¿Saben cómo le dijeron? Cuando regresaron y le dieron cuenta al Señor: siervos inútiles somos. ¿Vieron eso? No decimos simples obreros. Pero que ellos dijeron: siervos inútiles somos, porque hemos hecho como tú mandaste, Señor. Es todo lo que podemos hacer. Y a veces ni eso podemos hacer. Dice la palabra de nuestro Dios: salió a contratar obreros para trabajar en su viña. ¿Para qué? Para que haya obreros, hermano, y la miel no se pierda. Decía: ¿quién es la miel? Es toda la multitud. Que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, y están perdidos. Y se están perdiendo, sus almas están llegando al infierno cuando mueren en sus delitos y pecados. Hermano, el Señor mira todo esto y nos los enfoca para que nosotros miremos y comencemos pues a poner por obra su santísima palabra. Y cuando Él lo contrata a un hermano, lo contrata para trabajar y lo pone en el área que Él quiere. Por eso aún nos ha puesto como siervos, como ancianos, o encargados de la obra en un campo. Las hermanas también para elaborar los alimentos para el pueblo. Y cada quien en su área, hermano. Y cada quien en su área donde Dios lo ha puesto para trabajar, hermano, en su santísima obra. Porque si no lo hacemos, la mies, la cosecha que ya está lista para cosechar, se echa a perder. Dios no quiere que en este campo, hermano, suceda eso. Veamos la palabra, que vamos a leer otros textos. Si no hay obreros,
Y si hay que están confundidos, no pueden cosechar la mies. Veamos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí, vamos a leer el Joel, capítulo 1 y su verso 11. Miren lo que dice el Señor. Confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Labradores confundidos, gemid. ¿Por qué? Dice la Escritura, gemid por el trigo y la cebada, porque se echó a perder la mies, hermano, del campo. Qué triste, qué lamentable, le decía, cuando se echa a perder la mies, cuando se echa a perder la cosecha, hermano, cuando se muere la gente en sus delitos y pecados, cuando no hay obreros, hermano amado, es triste. Y nosotros, bien, gracias, no oramos por los obreros, no rogamos al dueño de la mies. Vienen los obreros y nosotros no venimos también. Gracias a Dios, Dios ha levantado un obrero aquí para trabajar en su vida. Ahora hay que seguir rogando para que lleguen más obreros a este campo, para que este campo, la mies que el Señor ha concedido, se coseche, hermano, y no se echa a perder. Dice la Escritura, mire, confundidos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Para que no se pierda la mies del campo, hermanos, tenemos que hacer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a los que ya nos han contratado el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, porque el trabajo en la obra del Señor, hermanos, pues es mucho. A unos le decía, predicar, enseñar es un trabajo que hace un obrero. Pero miren lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer un texto muy conocido, pero vamos a sacarle un poquito más de provecho aquí. En la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo, vamos a mirar este pasaje maravilloso que nos muestra el Espíritu Santo. Capítulo 2 de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo, y su versículo es el versículo que tenemos a leer, el 15. Mire lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un texto, hermanos, que, bendito sea Dios, lo hemos escuchado mucho en enseñanza, en conferencia, en reuniones especiales, y ahorita en este campo. Dice la palabra, los obreros, miren, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué deben de hacer los obreros? Dice la Escritura, presentarse ante Dios, hermano. Un obrero, cuando es contratado, hablemos de una compañía, va a buscar un trabajo, lo contratan, tiene que presentarse, ¿verdad?, a trabajar. Cuando le dicen, tal día vas a comenzar, se presenta. ¿Qué voy a hacer? Es de tu área, es de tu trabajo, esto, a eso es lo que hago. No hago otra cosa más, porque entonces no tengo problema con el patrón y así también con Dios. Hay mucho que sacarle aquí, mi hermano. Ahora dice la palabra, preséntate como obrero, aprobado por Dios, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Hermano amado, cuando uno no se presenta ante Dios, hermano,
Hermana, cuando uno no se presenta ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú que yo haga? Tu voluntad y no la mía, Señor. Entonces uno no hace la voluntad de Dios, hace su voluntad y se mete con el reino de la vida. Porque para que uno haga, fíjense, su trabajo bien, debemos de presentarnos ante Dios y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Miren, nos enseña que dice que debemos de usar bien la palabra de verdad. A veces la usamos mal. A veces la usamos mal. Hay los que se levantan a enseñar, hermano, para tirarle a un hermano, a una hermana. Desde el santo púlpito le están tirando. Algunos dicen, ¿por qué dicen santo púlpito? Su servidor dice santo púlpito, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo santifica todo. Y todo lo que Él santifica se le llama santo, que queda santificado. ¿Verdad? Pero la palabra del Señor nos muestra que aquí dice, procura presentarte a Dios. ¿Para qué? Para que uno pueda hacer bien su trabajo. Para que uno no se meta en problemas con Dios, porque Dios le dice a uno, vas a hacer esto, esto y lo otro. Muy bien, si uno no obedece, entonces miren, sufre vergüenza, hermano, sufre vergüenza, hermano. Por eso dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es maravilloso esto, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, que usa bien la palabra de Dios. Sí, hermano, no. Los que por la gracia de Dios, miren, por la gracia de Dios, ¿verdad? Oímos la palabra, nos sentamos y juzgamos, hermano. Uno se puede dar cuenta cuando alguien le está tirando a alguien, y eso no es así, ¿no? No use la palabra del Señor, hermano, ni use el púlpito para tirarle a alguien, no. Que Dios envía su palabra es otra cosa. Pero no vamos a usar la palabra de Dios hasta para contradecir los mensajes, no es así. Después Dios lo avergüenza a uno si yo estoy contradiciendo o si yo le estoy tirando a alguien. Dios no se quiera por eso. Por eso dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estamos trabajando, hermano, en la obra del Señor. Si Él nos contrató, pues, si Él nos contrató, Él nos va a pagar, hermano. No es como muchos patrones sobre la faz de la tierra. Hay, hermano, hay dueños de compañías o patrones que contratan a un personal para hacer una obra o un trabajo y al final ya no les quieren pagar, hermano, ya no les quieren pagar. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Por eso en Estados Unidos se creó un departamento o hicieron un departamento, hermana, que se llama Labor Commission, que quiere decir un lugar donde los trabajadores a quienes el patrón no les quiere pagar por un trabajo que han hecho, se van a ir. Y oiga, no solamente obligan al patrón a pagarle lo que les debe, sino a recompensarles por no haberles pagado, oiga, hermano. Y hay muchos patrones que han ido a la cárcel. En Estados Unidos hicieron eso. Dios no necesita de eso. ¿Sabe por qué? Se lo voy a mostrar. Si Dios lo contrató a usted para trabajar, trabaje con la obra del Señor. Hermana amada, si Dios la contrató a usted, si Dios lo contrató, dándole a Dios, presentémonos ante Él. Señor, aquí estoy, aquí estamos. Señor, ¿cuál es el trabajo que tú me quieres dar o conceder? Señor, yo quiero trabajar, Señor, en tu vida. Hay un himno que cantamos. Hay un himno que cantamos, yo quiero trabajar por el Señor. Y el que quiera trabajar, también hay lugar, porque hay mucho lugar. La mies se escucha, malos obreros pocos. Hay muchos obreros que no quieren trabajar. No quieren trabajar. Hay muchas obreras que no quieren trabajar. Qué triste, qué lamentable, mi hermano, porque le decía que si Dios nos ha contratado
contratado para hacer un trabajo en su bendita obra, nos va a pagar, hermano, nos va a pagar. No es como esos patrones injustos. Así dijo Santiago, el siervo de Dios. Dijo Santiago, el jornalero clama por su salario. Claman los jornaleros, piden, miren, su dinero, los jornaleros que han hecho un trabajo. Veamos la palabra. Miren lo que dice el Job, capítulo 34. Capítulo 34, vamos a leer. Vamos a andar al vuelo de la miel. Capítulo 34, y su versículo es, ahorita vamos a andar 10 y 11, miren lo que dice. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Oiga, hermano, varones de inteligencia, varones sabios, dice la Escritura, oíd esto, lejos esté de Dios la impiedad. ¿Qué es impiedad, hermano? Impiedad es alguien que no tiene piedad, es alguien que es cruel, es alguien que es bruto, oiga. Eso es alguien alguien que, como dice la Escritura, alguien que hace impiedad. Por eso dijo el Espíritu Santo aquí en este pasaje maravilloso: varones, oídme, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad. No hay impiedad en él, hermano, no hay crueldad en él, no hay. Y luego dice, y la iniquidad también. ¿Qué es iniquidad, hermano? Alguien que hace iniquidad es un hombre, es alguien que es malo, que hace injusticia. Y en Dios no hay injusticia, hermana. Por eso dijo el apóstol Pablo a los hermanos: hermanos, deben de saber que todo trabajo que se hace por amor a Dios tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar todo trabajo, hermano, mal de amor que se hace en su bendita obra. Miren lo que dice la palabra para terminar: lejos esté la impiedad de Dios y la iniquidad, Él pagará a cada uno conforme lo que haya hecho. ¿En dónde, hermano? Aquí no. Aquí Él nos da retribuciones, aquí Él nos da, como dicen algunos, bonos, ¿verdad? Porque Él nos premia aquí, hermano. Pero el pago realmente es cuando pasemos en el tribunal de Cristo, y aquí terminamos. Acuérdense que un día vamos a morir, pero nuestras obras no, nuestras obras siguen con nosotros, así dice el Apocalipsis. Pero miremos aquí para terminar la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios, capítulo 5, y su versículo es el 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi hermano, cada uno de nosotros pasará ante el tribunal del Señor Jesucristo para recibir lo que hayamos hecho estando en vida, quiere decir, porque ya muerto se acabó todo labor, todo trabajo, nos morimos nosotros, pero nuestras obras siguen. Oiga, hermano amado, de tal manera que si usted está haciendo algo malo, pare de hacerlo malo, comience a hacerlo bueno, porque en aquel día nos vamos a presentar delante de Él para recibir lo que hemos hecho, y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. 260.